este de acá lo que va a hacer es generar la activación de otra enzima. En el caso de aquí estamos activando la fosfolipasa C, correcto, acá está el alfa GTP, activa la fosfolipasa C, y este lo que está haciendo es justamente generar la cascada metabólica y generar los segundos mensajeros, ¿no es cierto? Fosfolipasa C, ya lo habíamos visto en la diapositiva, rompe el tercer enlace ester y forma el diacilglicerol y el IP3. Se supone que esta enzima, ustedes la ven acá, justamente en la membrana celular. ¿Y acá qué cosa hay? ¿Qué son estos? Fosfolípidos. Y es ahí donde mismo actúa y libera los mediadores químicos, los segundos mensajeros, IP3 y DAC. El IP3 tiene receptores de calcio en membrana y esto habitualmente aumenta las concentraciones de calcio intercelular. Y en una célula contráctil, ¿el calcio es importante? Sí. Es el que genera la contracción, acuérdense, ¿no es cierto? Y el DAC, el diacilglicerol, lo que tiene que hacer es actuar con las quinasas. ¿Qué es una proteína quinasa? ¿Qué es una proteína quinasa? Fosforila. Es una proteína que fosforila. Y al fosforilar una estructura, al fosforilar una proteína, lo que yo voy a hacer, activarla, inactivarla o hacer un cambio conformacional. Es decir, este de acá, este DAC, el que va a hacer es seguir la cascada metabólica, pero ya con una quinasa. Esta quinasa va a actuar en diferentes estructuras para generar la fosforilación. Y eso es lo que te genera el efecto final dependiendo de la célula que tú estés estudiando. ¿Correcto? ¿Ya? Pero por lo menos acá ya tengo un efecto inicial, ¿no? En células musculares con el IP3. ¿Esto quiénes lo va a hacer? Por ejemplo, los receptores que están unidos a proteína GQ. Acá está, GQ. ¿Quiénes eran unidos a proteína GQ? Los impares. Quiere decir que los fármacos colinérgicos impares son activadores o inhibidores. Activadores, correcto. Mientras que los M2 y M4, que son estos dos de acá, estos mosquitos de acá, cuando actúa, igual viene la acetilcolina, se une la proteína GI en este caso, proteína es todo esto, pero es GI, inhibidor, ¿no es cierto? Y acá igualito, se disocia el dímero, se hace el cambio conformacional, se disocia el dímero, pero este dímero que va, el alfa GTP, en lugar de activar a la fosfolipasa, la inhibe. Y si yo la inhibo, no se genera nada. ¿Correcto? Y si no se genera nada, entonces ya no va a haber. El M2 y el M4 serían neurotransmisores, receptores inhibidores. ¿Correcto? Todos los receptores van a trabajar o con GQ, o con GI, o con GS, que acá no tenemos. GS lo vamos a ver en los adrenérgicos. Y todos tienen un mecanismo de acción parecido. Entonces, si tú sabes estos tres, que está, este de acá es el GS, que tiene que ver con la dinatociclazo, ¿ya? El GS acá lo que hace es activar justamente y aumentar los niveles de AMP cíclico. Este es el adrenérgico, pero se lo voy adelantando. Y esto actúa sobre la quinasa A. Quiere decir que tengo una quinasa A, una quinasa C y me falta una. Son tres quinasas, la quinasa G, que actúa con nucleótido de guanina. Pero esto lo que me hace es activar la quinasa A. Y la quinasa A es la que empieza a fosforilar proteínas y te va a dar toda la cascada que vamos a ver la próxima semana. ¿De acuerdo? Entonces, son esos tres mecanismos nada más. Hay otros que son unidos a G0, ¿ya? Pero son muy parecidos los mecanismos finales. Estos son los que predominan. Y acá es donde están todos los fármacos, en realidad. Casi todos están acá. Entonces, basta que te aprendas esto de fisiología. ¿De acuerdo? Bien. Y acá lo que vamos a ir viendo es cada uno de ellos individuales. Vamos a ver, esto ya no pierdan tiempo en revisar esto porque ya lo hemos visto. Esto es lo que hemos visto al inicio. Acá estamos dando ejemplos. Por ejemplo, estamos hablando del M1 y estamos hablando de la célula parietal. ¿De qué se encarga la célula parietal? Del estómago. Sintetizar ácido clorhídrico, ¿no es cierto? En realidad, no es que del todo la sintetice la misma célula parietal, sino que ella favorece que en el canalículo de la célula parietal se sintetice el ácido clorhídrico, porque no se sintetiza adentro, se sintetiza afuera, en el canalículo, ¿ya? Y ese proceso de síntesis, generar esa activación, se hace a través de una bomba de protones que está hacia la membrana luminal de lo que sería la célula parietal en el canalículo, ¿ya? Pero esa cascada, por ejemplo, en la célula parietal, ese proceso depende justamente de lo que sería un receptor de tipo M1, que es proteína GQ, ¿no? Genera IP3 y DAC, ahí entra el calcio y entra toda la cascada metabólica que hemos visto con la proteína quinasa. Y eso lo que te va a generar es justamente el aumento de la concentración de calcio y todos los efectos que vamos a ver, ¿ya? Acá hemos hablado de un ejemplo en la célula parietal. Entonces, si yo quisiera hacer, ese sería el M1, ¿no? Como les comenzaba. Si yo quisiera hacer que esto secrete más ácido, tendría que darle un agonista colinérgico. Si yo quisiera que secrete menos ácido, un antagonista, sea indirecto o indirecto, en cualquiera de los dos casos, ¿no es cierto?
¿ya? Solo por la función que hace. O sea, viendo la fisiología, yo sé qué hacer con el fármaco, hacia arriba o hacia abajo. Lógicamente, que cuando lleguemos a la parte digestiva, les voy a enseñar que esto no es tan real, ¿ya? Más importante es la misma bomba, más importante es la gastrina, más importante es la histamina. O sea, bomba, histamina, gastrina y después recién funciona esta mosca, que es el colinérgico. O sea, no es tan importante, pero me sirve como ejemplo. Vamos a ver lo que sería acá el M2, y están poniendo el mecanismo del M2 justamente en lo que sería el corazón, en el corazón, en los vasos sanguíneos. En el corazón, el M2, como es inhibitorio, ya lo hemos visto, M2 es proteína G, y lo que hace es disminuir los niveles de la activación de lo que es la fosfolipasa C, y al no haber fosfolipasa C, entonces todo se cae, y entonces el corazón, en lugar de latir más rápido, va a latir más lento. Cuando lleguemos a cardio, vamos a revisar también este mecanismo, porque esto no es tan sencillo como yo les estoy explicando. A nivel del corazón tenemos el nodo sinusal. ¿Se acuerdan del nodo sinusal? El nodo sinusal tiene las corrientes HCN. ¿Se acuerdan las corrientes HCN? ¿Qué significa HCN? No, sodio no fumados. Las corrientes, o también llamadas corrientes Fanny. Las FUNNI. HCN son canales activadas por nucleótido cíclico o hiperpolación. HCN significa HCN, este es nucleótido cíclico o hiperpolarización. Ya lo vamos a ver. Y ahí es donde actúa justamente el M2, haciendo que ese HCN, ese canal, en lugar de abrirse más rápido, se abra más lento. Y si se abre más lento, el sodio entra más lento. Y si el sodio entra más lento, la frecuencia cardíaca va a ir más lenta. ¿Correcto? Eso lo vamos a ver, pero ese es el mecanismo. Nos vamos al M3. El M3 lo están metiendo acá justamente lo que sería el sistema nervioso. En el sistema muscular también, acá es muscular. Está la quinasa de cadena ligera de la miocina. El M3 es proteína GQ, correcto. Y justamente cuando tú ves un músculo liso en el mecanismo de contracción molecular, que es importante en el músculo liso, aparte del calcio, aparte del oxígeno, que es importante. Acuérdense que ustedes para el músculo estriado esquelético, el estriado esquelético y el estriado cardíaco tienen los miofilamentos, ¿no es cierto? Y dentro de los miofilamentos, en el miofilamento delgado, ¿tienen a quién? Actina, ya se fumaron, ahí están hablando los dos. En el delgado solo tienen la actina, pero la actina tiene otras cositas más, ¿no es cierto? La tropomiosina, y la tropomiosina tiene otras cositas más pegada ahí, la troponina. Y la troponina tiene tres fragmentos, la troponina I y la troponina C. Y la troponina C es la que carga el calcio. Ese es el que activa toda la cascada finalmente, esa troponina C. ¿Ya? De la troponina del miofilamento delgado. La otra es el miofilamento grueso, que es la... Ya lo vamos a ver después, tranquilos. Pero les explico eso para que vean el proceso. En cambio, en el músculo liso, es el estriado, ¿en el liso cómo es? ¿También tengo troponina? No, ¿ahí que tengo? ¿Ah? Antes de la miocina de cadena ligera, la calmodulina, que es la que hace lo mismo que hacía la troponina C, ¿correcto? Y eso es lo que va a activar justamente la quinasa de cadena ligera de la miocina y va a dar el mecanismo de contracción. Esto es fisiología, ¿correcto? Entonces igual si yo genero el proceso, voy a generar un proceso de contracción acá. Estamos en fibra lisa, acuérdense. La fibra lisa, ¿de dónde viene el calcio para la contracción? No, el retículo chiquito, del extracelular. Vamos hablando de lo que sería ya los dos últimos, el M4, que también es, este es inhibitorio, ¿correcto? Y si es inhibitorio va a hiperpolarizar, y este de acá, el M5, que es excitatorio. Y acá lo tenemos en el sistema nervioso central. Otra vez el mismo cuadrito, pero ahora con el nicotínico, ¿correcto? Acá vemos el nicotínico, neuronas pocanglionares, algunas terminales colinérgicas presinápticas, ¿ya? Y apertura de los canales de sodio y despolarización. El nicotínico muscular en las placas, en la placa neuromuscular, acuérdense que la placa neuromuscular es la unión del nervio, el nervio motor, con el músculo estriado esquelético. Cambia de nervio a músculo, ¿correcto? Esta comunicación es la placa miomotora neuromuscular, ¿ya? Esa es la unidad. La unidad motora es el conjunto de placas. Pero yo estoy hablando de una sola, la placa mioneural. Entonces, el impulso viene por el nervio, la parte neurológica. Este es lo que va a liberar es acetilcolina. Y en el músculo, en la membrana muscular del músculo estriado, lo que voy a tener es el receptor nicotínico muscular. Y ese es un canal iónico de
sodio. Entonces, cuando yo libere acetilcolina del nervio hacia el músculo, ¿qué va a pasar? Este va a liberar acetilcolina, la acetilcolina va a llegar a su receptor nicotínico muscular, 2 moléculas, y lo que van a hacer es abrir el canal de sodio. Y al abrir el canal de sodio, ¿qué va a pasar con el sodio? Va a entrar. Y cuando entra el sodio, ¿cómo se llama eso? Despolarización. Y la despolarización va a activar un canal de calcio y ahí se da el mecanismo molecular de la contracción. Esto está en el músculo estriado. Oye, fumado, pero tú me has dicho que es el músculo estriado, este es involuntario. Sí, pero el nicotínico, a pesar de que pertenece al neurovegetativo parasimpático y esto es involuntario, el nicotínico en su mecanismo de acción está en la parte del sistema nervioso somático motor. Y ahí actúa, y eso es cortical. Y si es cortical, nace de acá, responde al otro lado, ¿no es cierto? Esa unión entre lo que nació acá, la información de la neurona y que llegó hasta la parte muscular, esa unión es voluntaria. ¿Ya? Entonces, no se olviden, esta partecita sí es voluntaria. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo bloqueo el receptor nicotínico? Por más que yo libere acetilcolina, por más que lo ordene de acá, ¿se va a mover? No se va a mover, ¿correcto? Y ahí están los bloqueantes neuromusculares. ¿Dónde van a actuar los bloqueantes neuromusculares? En la placa mioneural. ¿Y qué es lo que van a hacer? Bloquear el receptor nicotínico muscular. Se acabó, así de sencillo es. Ya, lo vamos a ver casi al final de la clase, ya se lo voy adelantando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer eso? De 2 formas lo puedo hacer. Yo puedo bloquear el receptor nicotínico muscular con estructuras que sean parecidas a la acetilcolina, y ahí lo que voy a hacer es que voy a mandar 2 moléculas parecidas al mismo sitio, o con estructuras que sean totalmente diferentes a la acetilcolina. Si son diferentes a la acetilcolina, entonces lo que yo voy a hacer es venir y ocupar el receptor y evitar que la acetilcolina se pegue, ¿correcto? Entonces, eso es lo que me va a generar fácil una parálisis flácida desde el inicio, el curare. El curare es esa droga que usan los indios en sus cerbatanas y le disparan a los animalitos, ¿no? Le cae el animalito y el animalito de inmediato le cae, ¡pum!, se cae. ¿Se ha muerto? No se ha muerto, está en parálisis neuromuscular por un bloqueante neuromuscular no despolarizante. Se paró. Y de inmediato los motitos vienen y lo empiezan a partir, ¿no? Ahí ya se va a morir porque la está chancando. El otro es el que se parece a la acetilcolina. Si se parece a la acetilcolina, cuando yo te lo aplique, ¿qué va a pasar? Va a ser lo mismo que la acetilcolina. ¿Qué hacía la acetilcolina? Despolariza. ¿Qué va a hacer el bloqueante que se parece, que es la succinilcolina? Va a despolarizar. Pero como va a despolarizar por tanto tiempo, va a generar una fase de agotamiento. Y te va a generar primero una parálisis espástica, rígida, y cuando me agote, me chorreo otra vez. Ese juego lo hacíamos con los pollitos en práctica y salía bien bacán. ¿No? Ustedes ponían al pollito que le poníamos el curare y le aplicaba y ¡pum!, el pollito se caía. Seguía con sus ojitos abiertos, te miraba, ¿no? ¿Ya? Y en cambio, al que le ponías la succinilcolina, le ponías y el pollito se paraba sus patitas y se salía atrás y se caía el monstruo. Pero contra tú tocabas el músculo, duro, ¿no? Y eso le servía mucho. Eso yo lo he hecho cuando era estudiante. Y cuando fui docente acá también y enseñamos en práctica eso, nunca se me ha olvidado, ¿no? Por eso manejo bien esto de los bloqueantes. ¿Qué pasaría? Vamos a ver si me han entendido qué es el mecanismo de acción de la fisiostigmina y la neostigmina. ¿Se acuerdan qué era fisiostigmina y neostigmina? Eran inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Qué tal si yo tengo un paciente? Ahora vámonos a la vida real, no a los pollitos. Vámonos a la vida real. Si yo tengo un paciente que le apliqué un bloqueante neuromuscular despolarizante, succinilcolina, le aplico. Le voy a hacer una cirugía rápida y le aplico succinilcolina y le hago relajación, hago la cirugía, ¿correcto? Y quiero revertir el efecto de la succinilcolina. ¿Qué le podría aplicar? ¿Tú crees que le podría aplicar neostigmina? ¿Qué pasaría si a este paciente que le has aplicado succinilcolina, que es parecido a la acetilcolina, le aplicas neostigmina? ¿Qué hace la neostigmina? Inhibe acetilcolina. Esteraz, ¿no es cierto? ¿Cómo estarán los niveles de acetilcolina? Elevados. Que es succinilcolina, ¿no se parece a la acetilcolina? ¿Vas a mejorar el efecto? Vas a potenciarlo, vas a matar. Eso no se hace. Vayamos al otro lado. Ahora tenemos el paciente también que lo iba a operar, pero del abdomen. ¿Ya? Y a este paciente, la anestesión lo dice, yo como cirujano digo, me voy a demorar un poquito, ponle, no sé, se me ocurre, ponle becuronio.
ponle becuronio, ¿correcto? Le pone becuronio y como yo me... Uy, pucha madre, tengo una cita hoy día, la trampa me está esperando. Entonces, no me demoro 30, sino me demoro 15 minutos. Y a los 15 minutos le digo al anestesiólogo, ya terminé flaquito, revierte el caso. Entonces el anestesiólogo viene y le dice, oye, le voy a poner neostigmina al paciente. ¿Estará bueno o estará malo? Acuérdense que el becuronio es el que llega y se une y no hace nada, pero ocupa el receptor. ¿Qué pasa si tú le metes neostigmina a este paciente o fisiostigmina? Los niveles de acetilcolina aumentan. Y como hay tanto, ¿qué va a pasar? Va a competir contra el becuronio y lo va a desplazar y el paciente se va a empezar a recuperar. Entonces, son dos bloqueantes neuromusculares. En uno, los fármacos que bloquean la acetilcolinesterasa son malos, acá con la succinilcolina. En cambio, en el otro son buenos, revierten el cuadro de parálisis. Correcto. ¿Me han entendido eso? Creo que está bien sencillo. Repito, ¿desde dónde? Buenos días, ¿empezamos la clase? No, desde ahí no. Ah, ya me estabas asustando ya. ¿Qué parte necesitas? Real, todo. A ver, les dije, el receptor nicotínico muscular es un canal iónico de sodio. Cuando viene la acetilcolina, se une al receptor, el canal de sodio se abre. Si se abre, el sodio ingresa y eso genera despolarización. Esta despolarización activa un canal de calcio y se produce la contracción muscular. ¿Hasta ahí estamos todos? Bien. Hay fármacos que se van a este receptor, o sea, que tienen alguna estructura parecida a la acetilcolina y que van a llegar al receptor y pueden hacer lo mismo que la acetilcolina porque son moléculas similares, succinilcolina. Y hay otros fármacos que vienen y se pegan al receptor y no hacen nada. El no hacer nada en realidad es no hacer nada, no, porque si este es el receptor y yo me quedo acá, cuando quiera venir la acetilcolina, ¿se va a pegar al receptor? Entonces estoy bloqueando, ¿no es cierto? En un caso estoy compitiendo, sería, por eso es que los bloqueantes neuromusculares que llegan acá y no hacen nada se llaman antagonistas competitivos. En cambio los otros que no compiten son antagonistas, son sinérgicos. No son antagonistas, son sinérgicos, porque llega acetilcolina, llega succinilcolina, van a hacer lo mismo, van a despolarizar. ¿Correcto? Entonces esos no son competitivos. Y el otro sí es competitivo. Por eso se dividen también en bloqueantes neuromusculares competitivos o también llamados no despolarizantes, y los otros se les llama bloqueantes neuromusculares no competitivos o despolarizantes. Se llaman no competitivos porque no van a competir, porque son igualitos que la acetilcolina. La succinilcolina son dos moléculas de acetilcolina pegadas por el aceto. ¿Ya? Entonces, este va a ser lo mismo, entonces es no competitivo o despolarizante, mientras que el otro es competitivo o no despolarizante, porque no hace lo mismo que acetilcolina. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Dudas? Muy bien. Esos bloqueantes neuromusculares se usan para hacer parálisis del músculo, para que el músculo se relaje. Y hemos dicho que cuando se bloquea ese receptor, el músculo se contrae o se relaja. Se relaja. Entonces, ¿en cirugía es importante que esté relajado el cuerpo? Claro. Porque si yo no le pongo bloqueante neuromuscular, el músculo va a estar contraído. Corta que hay el abdomen. No hay forma, ¿no es cierto? Entonces son relajantes musculares, entre comillas. Pero se llaman bloqueantes neuromusculares por su mecanismo de acción. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Y también les hablé antes de la neostigmina, la fisiostigmina, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan qué cosas eran esos? Eran anticolinesterasas. El nombre se llama así, anticolinesterasa. ¿Por qué? Porque inhiben la acción de la acetilcolina-esterasa. Por eso se llaman anticolinesterasas, fármacos anticolinesterasas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si yo doy un anticolinesterasa, ¿cómo estarán los niveles de acetilcolina? ¿Arriba o abajo? Arriba, elevados, ¿no es cierto? Muy bien. A un paciente que lo estoy operando le voy a poner becuronio. El becuronio es un bloqueante neuromuscular no despolarizante, es decir, competitivo. Va a venir acá el becuronio y va a competir con la acetilcolina por el receptor y gana el becuronio. Pero este cuando se une no hace nada. Entonces, como no hace nada, el acetilcolina quiere llegar y quiere despolarizar. Como no se va a dar ese mecanismo, ¿qué va a pasar con el músculo? ¿Se contrae o se relaja? Se relaja. Desde un inicio, sí. Eso se llama parálisis flácida. Desde un inicio el paciente ¡pum!, se chorrea. Parálisis flácida. ¿Correcto? Si yo le administro succinilcolina, como se parece a la acetilcolina, no van a competir porque entra succinilcolina o entra acetilcolina, los dos despolarizan. Entonces el paciente, ¿qué va a hacer primero? Una parálisis espástica, se contrae la despolarización y por agotamiento va a pasar a parálisis flácida. O sea, hace los dos procesos, parálisis espástica y después la flácida. ¿Correcto? Ahora, en realidad en el paciente no pasa tanto la espasticidad, en el pollito sí, pero en el paciente no. En el paciente lo que vas a ver es con el movimiento de los ojos, la contracción de músculos
pectorales van a hacer fasciculaciones, ¿ya? Pero no va a hacer que se contraiga el paciente. Nadie va a poner succinilcolina, sino, ¿ya? Y eso es muy pasajero. Bien, entonces ahora empezamos a jugar interacciones. Interacción era administración conjunta de 2 o más fármacos de manera sucesiva o simultánea. En este caso, sí, sucesiva. Le apliqué a este paciente becuronio. El becuronio venía y ocupaba el receptor nada más y hacía parálisis flácida. ¿Correcto? Y el becuronio se unió al receptor y por competencia le ganó la acetilcolina. ¿Por qué? ¿Por qué le ganó por competencia? Porque había más becuronio. Entonces, ¿cómo yo puedo elevar los niveles de acetilcolina? ¿Con quién? O le aplico acetilcolina o le aplico un anticolinesterasa, la pirostigmina. Entonces, cuando yo le aplique a ese paciente pirostigmina, ¿qué va a pasar? Bloquea la enzima y los niveles de acetilcolina suben. Cuando subieron los niveles de acetilcolina, estos niveles aumentados van a competir contra el becuronio que estaba acá y lo va a desplazar. Y si lo desplazo, ¿qué va a pasar? El paciente va a empezar a recuperar su motilidad. Lo recupero. Nos vamos al otro paciente, el que tenía ahora succinilcolina. La succinilcolina no competía, ocupaba el receptor, o lo ocupa la acetilcolina o la succinil, son iguales. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos hacen primero la despolarización y después por agotamiento hacen la parálisis, como hemos quedado. Entonces, ¿qué pasa si a este paciente también yo le quiero poner neostigmina o pirostigmina? ¿Qué va a pasar? Los niveles de acetilcolina van a aumentar. ¿De acuerdo? Sí. Pero la acetilcolina es tan igual como la succinilcolina. Entonces el paciente se va a revertir, se va a complicar. ¿Entendido? Cerrado. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Cuál es el antídoto para succinilcolina? No. La ventaja de la succinilcolina es que tiene un tiempo de vida media corto. ¿Ya? Se metaboliza muy rápido. Y eso lo hemos visto. ¿Quién lo actúa? Se espera y se reza. No vas a rezar, no digas eso. Entonces, cuando tú tienes una intoxicación por un bloqueante neuromuscular no despolarizante, becuronio, rocuronio, el rocuronio no tanto porque tiene vida de acción corta. El becuronio o el pancuronio, que es mucho más duradero, acá sí usas neostigmina, fisiostigmina, todo lo que quieras. Pero cuando tienes la intoxicación por succinilcolina, eso dura 10 minutos. Tú le pones 1 litro, le pones medio litro, le pones la dosis adecuada, va a durar 10 minutos. Entonces, en esos 10 minutos el paciente primero ha hecho una despolarización y después va a llevar a parálisis. ¿Qué músculo voluntario, qué músculo estriado esquelético te preocupa? El diafragma. Ese es el que te preocupa. ¿Cómo compensas a tu paciente si hace parálisis de diafragma? Lo intubas y... ¿Cuánto tiempo? 10 minutos. Y reza que regrese. Ahí sí rezas, ¿ya? Entonces, ese es el manejo. Dime. ¿Perdón? No. A ver. Los antagonistas, acuérdense que si yo tengo el receptor acá, ¿correcto? Yo puedo actuar farmacológicamente compitiendo, mando una molécula que es parecida, pero que cuando se una no haga nada. Y ahí sería un antagonista competitivo, porque compito con el ligando fisiológico. No hago nada. Al no hacer nada, estoy haciendo ya un efecto claro, porque ya evito que el ligando fisiológico haga su efecto. Entonces sería agonista o antagonista. Ya sería un antagonista competitivo, ¿correcto? ¿Ya? Ese es el término. El becuronio, por ejemplo, que te decía que es una molécula que llega y ocupa el receptor nicotínico muscular, es un antagonista competitivo. Y también se llama bloqueante neuromuscular no despolarizante porque no hace nada. A diferencia del otro, la succinilcolina es un antagonista no competitivo, no compite por el receptor, porque si entra acetilcolina o si entra succinilcolina, los dos hacen lo mismo, despolarizan. Entonces no compiten, no se pelean por el receptor, le llega, ¿correcto? Y entonces, pero como los dos generan despolarización, este se llama bloqueante neuromuscular no competitivo o despolarizante, para que lo diferencien bien. Esa es la última parte de la clase, así que eso ya lo tienen sabido y lo vamos a pasar rápido. Bien. Perfecto. Acá está lo que ya les dije, directa e indirecta, ya saben eso, ya lo hemos hecho. Y acá están los ejemplos de los fármacos colinérgicos de acción directa. ¿Qué quiere decir que son de acción directa? Y actúan en el mismo receptor. Ahora sí, chicos, necesito que ustedes esto ya lo vayan memorizando. De aquí en adelante vamos a hablar de fármacos. Lo que era fisiología es un tema
que tienen que entender y no memorizar. Esto sí lo tienen que memorizar, porque en el examen les van a venir nombres químicos, nombres farmacológicos. Ya no te va a venir acetilcolina, atropina, no fumes, eso ya no, eso es para fisiología. En farmacología es esto, entonces tienen que saber. Y lo ponen un poquito más difícil porque te lo ponen como ésteres de colina. ¿Qué es un éster de colina? ¿Te acuerdas que era la colina, la trimetiletonolamina? Y por enlace éster estaba el acetipo A. Ahora le quito esto y en lugar de esto le voy a poner otro fragmento y te va a formar la acetilcolina, que es un éster de la colina, va a ser la metacolina, que es otro éster de la colina. Todos tienen colina. El carbacol, que es otro éster de colina, y lo que sería el betanecol, que son otro éster de colina. O sea, ya no tienen el mismo acetilcoenzima acá, sino tienen otra molécula. ¿Y por qué tienen otra molécula? Porque la que se pegaba al receptor, ¿quién era? La amina terciaria o cuaternaria. ¿Se dan cuenta por qué es importante que aprendan eso? Ahora ya no les duele el cerebro con esto. En cuanto a los otros, serían los alcaloides. ¿Qué es un alcaloide? ¿Qué es un humanoide? Se parece, pero no es, ¿no es cierto? Estas son estructuras que tienen pH alcalino, ¿ya? Tienen el pH alcalino y habitualmente tienen un efecto estimulante en el sistema nervioso central, ¿correcto? Es decir, estos monstruos cuando entren, si llegan al cerebro, fuimos, ¿ya? Pero acuérdense que yo tengo un respaldo con lo que sería la butililconisterasa para la mayoría de ellos. Pilocarpina, muscarina, nicotina y lobelina. Todos estos son agonistas del receptor, ¿correcto? ¿De qué receptor? Colinérgico. Todos. ¿De acuerdo? Ahora sí, los tienen que memorizar en orden y por familias. Porque por familias lo puedes sacar la respuesta también y también lo puedes sacar por las características químicas. Y acá se va complicando un poquito más, porque ahora sí tengo que saber si estos se rompen con la acetilcolinesterasa y si tienen actividad nicotínica, que es lo que me interesa. Porque, ¿qué les dije? ¿Se acuerdan? En la presinapsis que teníamos, para el simpático y parasimpático, siempre acetilcolina. En el sistema nervioso periférico estamos hablando, ¿no? Siempre que hay un receptor nicotínico periférico. Entonces, si yo tengo un fármaco que me va a afectar el muscarínico y el nicotínico, me va a preocupar porque me va a afectar al parasimpático y al simpático. ¿Correcto? Entonces, ahí viene el problema. Y es por eso que tú ves acá, primero, la acetilcolina sí es atacada por la acetilcolinesterasa, le saca la mugre, ya lo hemos visto, es fisiológico. Pero el resto, mira, la metacolina un poquito y el resto, Nancy que ver. Es decir, los efectos de estos, a pesar de que son ésteres de colina, son más potentes, más duraderos en el tiempo. Porque la acetilcolinesterasa no le hace ni michi. Y no solo eso, sino que tenemos que la acetilcolina es un neurotransmisor interno. Ese tiene que actuar en los muscarínicos y en los nicotínicos. Ahí no hay nadie va a decir, no, ese no actúa. Sí, ese sí actúa. Pero lo que me interesan son quienes actúan en los nicotínicos que no sean acetilcolina, metacolina y carbacol. Estos dos monstruitos no solo afectan el receptor muscarínico, sino también el nicotínico. Mucho más el carbacol. Eso quiere decir que este puede tener efectos a nivel de lo que sería el ganglio, en la presinapsis. Y puede tener efectos neurovegetativos parasimpáticos. Inhibe o estimula. Va a estimular, acuérdate que este es excitatorio, ¿ya? Entonces, estos van a estimular, van a ser agonistas a nivel presináptico y ahí puede ser el efecto neurovegetativo simpático. El resto no, así que relajado. Entonces, ¿cuál tienes que aprender? Estos dos monstruitos. Y de estos, más el carbacol. ¿Entendido? Ya. Más claves no les puedo dar. Bueno, ya acá es para que vean algunas otras acciones farmacológicas, ya por ubicación. Acuérdense que la acetilcolina es el neurotransmisor de nosotros, actúa en todos lados, ¿no? No va a ser que la acetilcolina no actúe en las fibras, actúa en todos lados. Pero hay diferencia entre los fármacos. Por ejemplo, la metacolina, que es muy parecida a la acetilcolina, tiene un mecanismo de acción casi todos igualitos, ¿no? A diferencia del carbacol. El carbacol no tiene susceptibilidad por la acetilcolinesterasa, pero sí tiene actividad en todos. Ya lo vimos en la diapositiva anterior. Y el betanecol tampoco tiene susceptibilidad a la acetilcolinesterasa, pero mira sus efectos. Tiene efectos más gastrointestinales, o sea, en fibra lisa. En fibra lisa tiene mucha, pero en fibra cardíaca no tiene. Y en fibra estriada no tiene. O sea, la lisa es la que domina básicamente el betanecol. ¿Ya?
así podrían venir. Te da un paciente que tiene un problema urinario. ¿Cuál podrías utilizar un problema urinario? Mejor por acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Tienes un paciente que tiene problema cardíaco. Bueno, cardíaco lo quiero bloquear. O me voy con la misma acetilcolina, me puedo ir con la metacolina, que también tiene efectos. Y si yo quiero trabajar con los de abajo, de repente con el carbacol, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero acá, acuérdate que el carbacol tiene otros efectos en ganglio. ¿Entendido? Perfecto. Y como sé que ustedes no se acuerdan, acá están los efectos a nivel de cada uno de los sistemas. ¿Qué hace a nivel del ojo? Ya sabemos qué cosa es miosis, ya les expliqué, ya sabemos qué cosa es el... esto no me has enseñado, monstruo, pero eso sí lo saben, pues, ¿no? ¿Se acuerdan? La visión de cerca y la visión de lejos, ¿quién actúa ahí? Sí, pero ¿con quién? Cristalino, el cristalino. El cristalino es un lente que en realidad no es tanto un lente, ¿ya? O sea, sí es un lente, pero que no es como mi lente este, ¿no? ¿Ya? O sea, no es una luna rígida, a eso me refiero, sino está contenido en una cápsula. Entonces, esta cápsula, debido a sus ligamentos que tiene, puede hacerse más gordito o más planito. Y eso defiende la agudeza visual de lejos y de cerca. Yo cuando quiero ver a la doctora que está al fondo, mi cristalino está planito. Pero si yo quiero ver mi dedo que está acá, mi cristalino debe estar bien abombadito. Hasta cierto límite, ¿no? Ustedes se van acercando su dedo y hay un momento en el cual ya lo ven doble o ya no lo ven. Ahí fue la máxima convergencia por la máxima aumento de diámetro del cristalino. ¿Correcto? ¿Y eso de quién depende? Del músculo ciliar. ¿Se acuerdan que les enseñé que había un músculo alrededor de todo el cristalino? Ese contiene los ligamentos. Ese músculo es el que se da justamente el mecanismo de acomodación. Cuando el músculo se contrae, el músculo es circular, así como el ojo es así, el músculo es así también. Entonces, cuando el músculo ciliar se contrae, los ligamentos, ¿cómo van a estar? Si yo contraigo y están unidos, me olvidé traer mi plumón. ¿Si alguien tiene un plumón? Ahí está, la doctora me va a ayudar. Me olvidé, estaba fumando, es que me vengo de la clase con los monstruos esos. Hoy no tiene plumón. Ese es el problema de la mujer. También le digo a mi mujer, ¿por qué llevas una cartera tan grande? Y él me dice, porque acá tengo de todo. Tú me pides algo ya, y de verdad sí tiene todo, ¿no? Pero su cartera pesa horrores. Ya, imaginemos, este es el músculo ciliar, ¿correcto? Y tiene sus ligamentos. Acá está el cristalino. Lo estamos viendo de frente, ¿ya? Son ligamentos que están... Cuando esto se contrae, los ligamentos, ¿cómo van a estar? ¿Tensos o relajados? Relajados. Si los ligamentos están, cuando se contrae, acuérdense, los ligamentos son como el pulmón. Si él contrae, el ligamento se relaja. Si se relaja el músculo, el ligamento se contrae, se estira. ¿Correcto? ¿Entendido ahora sí? Ya. Entonces, si yo contraigo el músculo, que es así circular, lo contraigo, estos ligamentos se van a relajar. Y cuando se relaja, como es el que contiene el cristalino ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar planito o se va a soltar? Se va a soltar, ¿no? Se va a engordar. Entonces, para que tú mires de cerca, tiene que haber contracción de los músculos circulares, estos músculos circulares, ¿no es cierto? El músculo ciliar se tiene que contraer, relaja los ligamentos, la cápsula se relaja, el cristalino se abomba, mejora tu visión de cerca. ¿Correcto? ¿De quién dependió eso? De este músculo. Y este músculo ciliar es unido, también tiene su receptor proteína GQ, muscarínico. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría si yo bloqueo esto? Lo bloqueo con un antagonista. ¿El músculo se contrae? Entonces el músculo se relaja. ¿Cómo están los ligamentos? Contraídos. Tensos. Si están tensos, ¿vas a poder ver de cerca? ¿Cómo se llama eso? Acuérdense que no es la pupila. Eso se llama cicloplegia. La cicloplegia o cicloplejía es la parálisis del mecanismo de acomodación que se debe justamente a que el músculo ciliar del iris no se contrae porque ha sido bloqueado el receptor M. ¿Entendido ahora sí? ¿Ya? Eso es más o menos a lo que se refiere contracción para la visión de cerca. Ahora sí entienden, ¿no? Se contrae el músculo, los ligamentos se relajan, el cristalino se abomba y tú puedes ver de cerca. Cuando tú lo bloqueas, yo bloqueo este mecanismo, hago cicloplejía o cicloplejia. ¿Ya? ¿Entendido?
Perfecto, lo máximo, ustedes son unos eruditos. En el corazón, vamos a ver, en el nodo sinusoidal, reducción de la frecuencia cardíaca, cronotropo negativo. En las aurículas, inotropo negativo. El efecto más llamativo que tiene el parasimpático en el corazón es básicamente auricular. En los ventrículos, pequeña disminución de la potencia contráctil. ¿Y por qué se debe esto? Porque yo en las aurículas tengo más inervación neurovegetativa parasimpática y en los ventrículos tengo inervación neurovegetativa más simpática, que lo vamos a ver después en la otra clase. Entonces, esto me explica que cuando yo tengo una descarga parasimpática, ¿qué voy a ver que se altera más? ¿La fuerza o la velocidad del corazón? La velocidad. En cambio, cuando yo tengo una descarga simpática, ¿qué es lo que yo voy a ver más alterado? ¿La fuerza o la contracción? En realidad ambas, pero más se va a ver la fuerza. Porque el ventrículo es el que da la fuerza de contracción, el ventrículo izquierdo básicamente, ¿no es cierto? ¿Ya? Entendido. Perfecto. Seguimos. En los vasos sanguíneos. Este de acá, en los vasos sanguíneos, tiene que ver con esto. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan? El factor relajante derivado del endotelio. ¿Correcto? ¿Quién es ese monstruo? ¿Se acuerdan? El óxido nítrico. ¿Ya? Pero si le ponen más caché, pues no tiene. ¿Ya? Esto hace un intermediario. Cuando actúa el simpático en el vaso sanguíneo, en el alfa 1, lo vamos a ver después, de inmediato hace esto, cierra, vasoconstricción. Pero cuando actúa el parasimpático, este monstruito, primero tiene que activar al NOS, al óxido nítrico sintetasa, que activa al NO, al óxido nítrico, para que este recién genere vasodilatación. O sea, es una cascada, por eso demora más. Si tú ves un efecto, ¿cuál se verá mejor el efecto? ¿Simpático o parasimpático en los vasos? El simpático de lejos. Después, con tranquilidad, metódicamente, vas a ver el efecto parasimpático. Eso te lo explica porque tiene una cascada vía factor de relajación derivado del endotelio. En el pulmón, aquí básicamente me interesan dos temas. El músculo bronquial, ¿qué tipo de músculo es? Músculo liso. Y ya les he dicho que músculo liso, cuando se active el parasimpático, ¿qué va a generar? Contracción. ¿Correcto? El músculo liso se va a contraer. Estás en el bronquio, se contrae, ¿eso qué te genera? Broncoespasmo o broncoconstricción. Y en las glándulas, acuérdate que imagínate que la glándula es como un globito, ¿no? Y acá está el músculo liso, la fibra muscular lisa. Cuando se contrae, ¿qué va a hacer con la fibra? Lo va a vaciar, va a salir. Broncorrea te va a generar, aumento de secreciones bronquiales. Si tienes un paciente con asma, puede tener esto y esto. ¿Qué tendría que darle? Ya. Pero acuérdate que estamos todavía en colinérgicos. ¿Estimulas al colinérgico o inhibes al colinérgico? Un anticolinérgico, un antimuscarínico. Eso se llama bromuripatropio o bromuritriotropio. Esos son los anticolinérgicos. Acá están todas las clases, ¿no te digo? He hecho cardio, he hecho digestivo, he hecho renal, estoy haciendo respiratorio. Todo está acá, todo el curso está en estas dos primeras clases, chicos. Acá está el saber de todo lo que ustedes tendrían que conocer. Digestivo, acá está. En el tubo digestivo, el parasimpático aumenta todo. Aumenta motilidad, aumenta lo que sería, aumenta la motilidad y aumenta la secreción. ¿Ya? Pero, este motrito, si yo aumento la motilidad, el intestino, y cerraría los esfínteres, me refiero a los esfínteres, ¿qué esfínter tengo acá? En el tubo digestivo, ¿se acuerdan? Fisiología, Morfo 3. El cardias, ¿no es cierto? El píloro y la válvula ileocecal y el esfínter rectal, interno o externo. El interno, el externo es voluntario, cuidado, ¿ya? El externo es el último que pierdes. Cuando tú tienes una diarrea de esas bravas, ¿no? Y tú estás aguantando, ¡ay, no se sale! Ese es ahí, el que está conteniendo, ¿quién es? El externo. Si tú te desconcentras, ¿no? Igual la vejiga tiene el vesical interno y vesical externo, y el externo es el voluntario. Cuando por algún motivo te desconcentras, ¿no? Tú estás y te llaman, ¡hola! ¡Pah! Se cayó. Perdiste la concentración en el esfínter, o te orinas, ¿correcto? ¿Ya? Ese es el externo, por si acaso. Entonces, acá están hablando del interno, los involuntarios. Entonces, si yo muevo y contraigo los esfínteres, ¿seguirán? No, pues, ¿correcto? Entonces, por eso es que tiene esa doble función. A nivel de la fibra, en general, contraigo, aumento. Pero en los puntos importantes de paso,
lo tengo que relajar, porque si yo lo contraigo, se acumula, exactamente, esa es la palabra, se acumula. Es lógica nada más, ¿no es cierto? Entonces, cuando, a ver, ahí hay una expresión que siempre dice, me hice diarrea de miedo, ¿es posible eso? ¿El miedo es neurovegetativo simpático o parasimpático? Es simpático. ¿Y me puedo hacer diarrea de miedo? ¿Ah? El simpático inicialmente disminuye el movimiento intestinal para esto, ¿ya? Entonces, te vas a hacer de miedo después de que tengas miedo. O sea, corriste, llegaste, te salvaste, y ¡pah! Te vas a chorrear. Ahí sí, porque ya salió el parasimpático, ¿ya? Aumentó y relajó los esfínteres. Y ya cuando relajaste el otro que era el voluntario, te soltaste, ¿ya? Entonces, no puede pasar eso que me hice de miedo. Te hiciste después de tener miedo. Esa es la respuesta correcta. A nivel de la vejiga, contracción del detrusor y relajación del esfínter. Igual, el detrusor es el músculo que se encuentra, acuérdense, en la musculatura de la vejiga, ¿no? El trígono, donde entran y salen las vías, y el detrusor es todo el músculo. Cuando se contrae el músculo, por una intención neurovegetativa parasimpática, se contrae, se relaja el trígono y se relaja el esfínter. ¿Y eso hace que miccione? Entonces, tanto en la defecación como en la micción, importante el parasimpático, ¿ya? Pero tú tienes un esfínter acá y un esfínter acá, los externos, en ambos lados, y esos son voluntarios. Ya te dije que cuando tú pierdas concentración, es lo que le pasa a las señoras que tienen distopia y tienen un problema de tensión urinaria. Ellas se ríen y se olvidaron que estaban aguantando y se hacen picho. O sea, cuando tú pierdas la concentración del esfínter, sonaste. Entonces, cuando tengas diarrea, chicos, chicas, concentradito en su diarrea. No, nada, sigo de frente hasta que llegues al baño. Ahí sí, olvídate de todo, ¿ya? ¿Qué más rápido, la diarrea o la luz? ¿Ah? ¿Qué más rápido fue, la diarrea o la luz? Ya, no importa, lo piensa la próxima semana. Ya, y en las glándulas de secreción aumenta la glándula de secreción sudorípara, las glándulas salivales, lacrimales, mesofaringeales. Entonces, justamente también cuando tengas enfermedades, por ejemplo, pacientes que tienen seroftomía, que les dije hace un momento, ¿no? Es en las glándulas salivales, o seroftalgia, que es lo mismo, pero en las glándulas lacrimales. ¿Correcto? No producen saliva, no producen lágrimas. ¿Qué podría darles? Agonistas colinérgicos. Ya, esto es lo máximo, ustedes ya no necesitan farmacología. Ya hemos hecho todos los casos. Bien, aquí vamos a reforzar algunas cosas y lo que me interesa que se centren ahora es acá, porque es el último caso que el caso que empezamos, ¿no es cierto? El carbacol, glaucoma y administración tópica. Menos mal que es administración tópica. ¿Por qué? No me fume, doctor. Es tópica porque no es sistémica. No me fume, doctor. No me haga esto. Muscarínicos y nicotínicos. Ya ven. Interesante. Imagínate si este lo diera por vía sistémica, la canción. Y ahí viene lo que les dije. Tengan cuidado con las viejitas. ¿Se acuerdan que les dije? Las gotitas son buenas, pero en frasquito, te echas un frasquito al ojo. Ya fue. ¿Por qué? Va a tener una activación parasimpática y simpática a la vez. El tema se va a volver loco. ¿Te das cuenta? Cuidado, chicos. No tengan bastante cuidado cuando meten estos fármacos para el ojo. Uno dice, el ojo que tiene que ver. El ojo que tiene que ver, dale un frasquito y vas a ver cómo que tiene que ver. Bien, importante eso. El resto ya los hemos conocido y ya saben en qué más o menos trabaja. La pilocarpina también tiene acá administración tópica para el glaucoma, por si acaso. ¿Ya? Seguimos. Las reacciones adversas, ¿de qué van a depender? De la dosis. Mucho de la dosis, otro de los efectos en donde estés. Yo te quiero dar el fármaco para el corazón. Sí, pero ¿solo tú en el corazón? No, pues en el órgano otro que active, en el tubo digestivo. Te doy uno para que aumente o disminuye la frecuencia cardíaca para el corazón. Un colinérgico, aumenta o disminuye. Disminuye. Te quiero dar un fármaco para disminuir tu frecuencia cardíaca, una atropina, una acetilcolina. Te doy acetilcolina, ¿correcto? Para que disminuya tu frecuencia cardíaca. Pero ¿eso qué va a hacer en tu tubo digestivo? Te va a dar diarrea, ¿no es cierto? Te va a hacer llorar. Justamente a ese pollito que nosotros le poníamos neostigmina en la práctica de bloqueantes neuromusculares, el pollito lloraba. Y los alumnos sonsos, ¿qué decían?
qué malos son, cómo hacemos sufrir al pollito, qué burro él, le iba a decir, ¿no? ¿Cómo que está sufriendo? Es un efecto secundario de la neostigmina por el aumento de acetilcolina. Y yo, intencionalmente, para probar a esos alumnos, ¿qué les hacía? Cuando aplicábamos la neostigmina, yo les ponía la cloaca, o sea, el potito del pollo, hacia ellos. ¿Por qué? ¿No? Y se ha hecho de miedo. Ahí entendía que estos no han llevado fisiología. ¿Se dan cuenta? Es más, algunos alumnos machos se lo ponían hacia el pollito. No quiero que me pique. Pero que no te pique. Dice, pide que no te pique, que te manche la ropa de caca. Eso es saber fisiología y aplicarlo en farmacología. ¿Ya? Y yo me reía. Después les explicaba, lógicamente, a los chicos, ¿no? Ya después salían cabizbajos, meditamundos, meditativos, porque no sabían nada de su vida. Esto es lo que ya sabemos de los antimuscarínicos, de los anticolinesterazas, ¿no es cierto? Acá están los anticolinesterazas y eso ya se lo había puesto en un grafiquito. Y aquí están los anticolinesterazas, los derivados carbámicos, isostigmina, neostigmina, penicilina, estos son fármacos. Una indicación de estos, por ejemplo, para que usted diga, para revertir el efecto de bloqueante neuromuscular. Ya son anestesiólogos, doctores. Hidrofonio, este es un alcohol simple. Lo han usado antes, esto se llama el T-cetensilón. ¿Para qué usaban el T-cetensilón o hidrofonio? Para el diagnóstico de miastenia gravis. Entonces, estos también se pueden usar en... ¿Por qué? Aumenta la fuerza de contracción, el paciente se recupera. Eso mismo pasa con el hidrofonio. Tú le aplicas hidrofonio o T-cetensilón también llamado y el paciente empieza a mover sus ojos, se mueve, ¿no? Y ¡bum! Después otra vez se cae. ¿Por qué? Porque este tiene un tiempo de vida corto, a diferencia de esto. ¿Se dan cuenta cómo hago el diagnóstico? Ya son unos sabios ustedes, doctores. Este de acá no es fármaco, es un tóxico, es un compuesto organofosforado, ¿ya? Esos te bloquean la enzima para siempre. Entonces, salvo que quieras matar a alguien, lo usas como fármaco. Y finalmente tengo el dopenicilo, que este se usa mucho en neurología. Igual acá están los targets que ya los conocemos todos. Esto lo voy a pasar en realidad muy rápido porque en realidad esto ya lo hemos conversado. Acá están los efectos de los inhibidores. ¿En qué puedes usar un inhibidor de acetilcolinesterasa? Atonía muscular, glaucoma, miastenia gravis, ¿ya ven? En reversión de la parálisis producida por fármacos bloqueantes neuromusculares competitivos. Qué difícil es eso, ¿no? Ahora ya es papá, ¿ya ven? Ya no, por eso les explico todo con tiempo porque ya puedo avanzar. Vamos a ir trabajando lo que serían por familias. Inhibidores reversibles no covalentes y los inhibidores. Si uno es no covalente, ¿este qué será? Y si es covalente, acuérdate que una unión covalente es un matrimonio de los antiguos. ¿Por qué digo siempre eso? Esa separación. Mis papás vivieron 50 años casados. Un enlace covalente fue eso, ¿no? Pero ustedes cuando se casen, 2 meses casados y se divorcian. Ese es un enlace no covalente. ¿Ya? No se olviden nunca de mí. Ya. Acá están hay covalentes, hay unos covalentes que son básicamente irreversibles. Estos de acá estos son reversibles, carbamato, isostigmina, neostigmina, penicilina y otros más que acá está la ribastigmina. Y ya saben en qué los puedo usar y en quién no los puedo usar. Y los otros que son no covalentes son muy rapiditos de despegarse. Ya, acá está justamente el hidrofonio. Se pega al canal, al receptor nicotínico mujer, se libera. Y al liberarse, se pierde el efecto. Y al perder el efecto, perdió justamente el mecanismo de acción. ¿Ya? Muchos de estos se están utilizando, por ejemplo, la taclina, el dopenicilo que dije anteriormente, para la enfermedad de Alzheimer. ¿Ya? ¿Y por qué en Alzheimer? Otra vez regresamos a que la acetilcolina es muy importante en el sistema nervioso central. Ya se está usando bastante y está teniendo buenos efectos. Pero ¿cuál es el problema? Al ser un inhibidor de la acetilcolinesterasa aumenta el nivel de acetilcolina acá en el cerebro, cachete, pero abajo efectos neurovegetativos parasimpáticos. Bradicardia, mareos, diarreas, incontinencia, etc. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? O pierdes la memoria o te haces caca. Elige. En pocas palabras, para que no se lo olviden. Acciones farmacológicas a nivel ocular, gástrico, todo lo que quieran de estos fármacos. Efectos adversos. La intoxicación grave con anticolinsterasa compromete seriamente la transmisión de la placa motriz y provoca signos de activación de receptores muscarínicos. Acuérdate que estás elevando. Este es el pralidoxina. La pralidoxina
Cuando tuvimos una intoxicación por órganos fosforados, son 3 los tratamientos. El primero era, báñalo. No, báñalo. Calatéalo y baño de esponja. No lo vas a meter así a la ducha, ¿no? Baño de esponja. Pero todo el cuerpo, de la cabeza a los pies, incluyendo genitales, sea hombrecito, sea mujercita, calatéalo. Eres médico y el personal de salud es médico. Lo calateas, lo lavas y después lo cubres. No lo haces calata también, o calando, no te estás ganando con el paciente, ¿ya? Entonces, lavas, calateas, lavas y tapas después, ¿ya? Y de ahí, atropina y pralidoxina. ¿Y qué es lo que hace la pralidoxina? Vean ustedes, acá está justamente la enzima que está siendo fosforilada por el órgano fosforado, por eso se llama órgano fosforado. Y la pralidoxina lo que hace es sacar el grupo fosfato y te la deja libre a la enzima, protege a la enzima, por eso le decía, protege la enzima, y al proteger la enzima, ¿qué hace esta? Esta mosquita va y busca acetilcolina y le empieza a degradar. Por eso que el tratamiento es doble. Lo lavas, bueno, lo calateas, lo lavas, atropina en sección y pralidoxina para proteger la enzima. ¿De acuerdo? Entendido. Muy bien. Acá están los anticolinérgicos, igual, estos ya son los que van en contra de la actividad, son fármacos que van en contra, y acá igual, necesito que ustedes los memoricen, son poquitos en realidad, alcaloides naturales, derivados semisintéticos y sintéticos, y acá está atropina, escopolamina, omatropina, tropicamida, hipatropio, triotropio, flavoxato. Estos los vamos a ver en respiratorio, son eminentemente respiratorios, pero ya los conocen, ya saben, ¿no? Bromuripatropio, metropotropio, que son antimuscarínicos, ¿y qué es lo que hacen? Broncodilatación y disminución de secreción bronquial. ¿Por qué? Porque la acetilcolina se lo opuesta, se acabó. Omatropina y tropicamida. La tropicamida la van a usar mucho. Este fármaco, ahora les digo, es un midriático y cicloplégico. ¿Qué significa eso? Midriático, ¿cómo va a estar la pupila? Dilatada. Cicloplegia, vamos, lo dije. Parálisis del músculo de la acomodación, o sea, parálisis de la visión de cerca, no vas a poder ver de cerca. ¿Para qué utilizarías un fármaco como la tropicamida? ¿En qué condición? No. Para el examen de fondo de ojo. Quiero que la pupila se dilate y con eso veo muy bien el fondo de ojo. ¿Ya ven? Ya son oftalmólogos también, doctores. ¿Qué más quieren? Bueno, y atropina y escopolamina, ¿para qué te servirán esos? Todo lo que sea descarga parasimpática y la quieras bloquear, va con atropina. Y también cuando quieras disminuir el efecto y dejar libre al simpático, ¿correcto? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tienes un paciente que viene con bradicardia. Si yo le doy acetilcolina, ¿qué pasaría? Peor, se va a morir más rápido, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué tal si yo le doy atropina? ¿Qué va a pasar? La atropina no hace nada. Llega y ocupa el receptor de la acetilcolina. ¿Y qué va a pasar? Como están en equilibrio el simpático y el parasimpático, cuando yo bloqueo al parasimpático, esto se baja. ¿A quién van a ver? Me ven a mí, al simpático, pues. ¿Ya ven cómo sale? Y se ríen, todavía no han entendido el chiste. ¿Ya? Entonces, un paciente que viene con bradiarritmia, ¿le podemos dar atropina? Claro. Es parte del tratamiento, porque la atropina va a bloquear al parasimpático, va a dejar libre al simpático y la frecuencia cardíaca va a subir. No en todas las bradiarritmias se da, pero es una indicación en muchas de las bradiarritmias y decimos cardio. Escopolamina, iosina, esto lo vamos a usar mucho para, yo siempre los fatigo a los pacientes, a los alumnos y digo, este es para el cólico de pedos, intestino, ¿no? Cuando tienes dolor abdominal, pero ojo, tengan cuidado, no abusen de este fármaco, es muy bueno como antiespasmódico, porque lo que corta es el espasmo, la contracción. ¿Saben ustedes que la fuerza de contracción de la fibra estriada y la fibra lisa es igual? Esta se contrae hasta 70 veces su sarcómero inicial, esta 30. Esta contracción genera dolor, esta es fibra lisa, esta es fibra estriada. Entonces, el antiespasmódico, ¿qué le va a hacer? Evitar que esto se contraiga y genere dolor. Pero tengan cuidado, en no todo dolor abdominal se da antiespasmódicos, De repente es apendicitis y de ahí se convierte en peritonitis. Cuidado, ¿ya? No abusen, no sean abusivos. Después dicen, el doctor Lara me dijo, sí. Antagonistas, efectos que ya los conocemos todos. Por ejemplo, bromuripatropio y triotropio. ¿Para qué me sirven? ¿Qué es el COP? EPO. Ya, este está en inglés. Pues como yo no sé inglés, yo le pongo EPO, por si acaso.
¿Ya? ¿Rinorrea te puede servir? Sí, aumenta secreciones. ¿Tienes los otros, los últimos? Igual en cuanto a su mecanismo de acción. Vamos avanzando, quiero avanzar rápido. Ya, esto es el efecto de la atropina. No me interesa mucho, léanlo con tranquilidad. Ya todo esto de acá que vienen adelante es lo que hemos conversado. Estas son las mismas láminas, pero con parasimpáticos líticos y parasimpáticos miméticos. Y ahí están los efectos que yo ya les he explicado anteriormente. ¿Ya? Estos son los efectos a nivel vascular, que ya los hemos conversado. Y empezamos con los fármacos. De los fármacos me interesa lo que está en rojito. Esto no lo he puesto rojito, pero también les interesa, ¿no? ¿Ya? Lo que está en rojito es lo más importante. Por ejemplo, pilocarpina. ¿Qué cosa es la pilocarpina? La pilocarpina es un parasimpático mimético. Se usa en enfermedades como glaucoma y síndrome de Sjögren. ¿Qué es el síndrome de Sjögren? Seroftalmia, seroftomía. Es un síndrome paraneoplásico muchas veces, no siempre. ¿Ya? O sea, si tú tienes sequedad de ojos, sequedad de boca, anda haciendo ¿tú qué? Tu testamento, claro, ya ves, el doctor conoce ya el sistema, ¿ya? Entonces, porque puede ser un síndrome paraneoplásico, puede, no necesariamente. Entonces, si tienes Sjögren o tienes sequedad, pilocarpina. Administración oral y tópica, importante lo que sería que pasa la barrera hematoencefálica y la placentaria, cuidado infectantes, y este también es importante. ¿Por qué es importante? Ay, qué burro, estoy diciendo esto es importante y ustedes me están viendo. Avisen, pero doctor. Ya madre. Yo estoy señalando como baboso y ustedes ni siquiera no se señalan nada. Esto es importante. ¿Ya? Que tiene metabolismo a nivel de citocromo. ¿Qué quiere decir eso, doctores? Doctoras, que puede haber interacción farmacológica a nivel del citocromo, es decir, interacción farmacocinética en el metabolismo. ¿Ya? Para eso es importante. Excreción por vía renal, cuidado en los pacientes que son nefrópatas. Farmacodinamia, ya está de más, ¿no es cierto? Acá está receptor M3 y el resto ya lo saben, ¿ya? Ya lo conocen eso y ya no ven. Y justamente es eficaz. Y lo que sería el tema de lo que es la potencia son moderadas. Entonces, eso es importante para ustedes también. Y acá, importante contraindicaciones. Oye, Mostrito, tú me has dicho que sirve para el glaucoma, pero acá me estás poniendo que no sirve en el glaucoma con bloqueo pupilar. Sí, ahí no sirve. Es una rareza. Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Ahí hay que tener cuidado. Hay variedad. Yo les he enseñado solo dos glaucomas. Yo no soy oftalmólogo, pues, ¿no? Yo les digo ángulo abierto, ángulo cerrado. Hay variantes, pues de eso que lo sabe el especialista. Si vas a ser oftalmólogo, la próxima vez que viene me explicas. Y los efectos adversos, todos relacionados con el parasimpático. Casi todos estos se repiten siempre. Seguimos. Dopenecilo. Este se usa para el Alzheimer. ¿Qué cosa es un parasimpático mimético? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Este inhibe de manera reversible la acetilcolinesterasa. El efecto muy bueno a nivel del sistema nervioso central. Cuidado con los RAM. Todos del neurovegetativo, ¿no es cierto? Igual, cuidado con las interacciones medicamentosas. Sí. ¿Ya? Administración oral. Bueno, y acá están las contraindicaciones que hay que tener cuidado. ¿Por qué es importante tener cuidado en úlcera péptida activa? ¿Por qué no dar estos? Indirectamente va a llegar a aumentar la secreción ácida a través de las células parietales, ¿no? A través del receptor mucarínico igual. Muy bien, ya están entendiendo, ¿ya ven? Pirenzepina, parasimpático, y este sí, mira, este sí se usa en úlcera gástrica y en úlcera duodenal. ¿Por qué? Este es un anticolinérgico, antagonista al receptor. Entonces se supone que si yo lo bloqueo, pero en realidad no sirven mucho. ¿Por qué? Porque el efecto va a ser más en el movimiento que en la secreción, más va a ser en el movimiento que en la secreción. Ya la secreción ácida va a permanecer. Antes, por ejemplo, años antes de que yo fuera médico, hasta cuando yo fui estudiante de medicina me decían, el tratamiento para las úlceras es, cuando no responde a la terapia médica, es hacerle la vagotomía ultraselectiva, el corte de la pata de ganso. ¿Se acuerdan todavía de la pata de ganso, no? La pata de ganso son las terminaciones finales del vago que está llegando al fondo gástrico, al fondo gástrico, abajo, a la parte distal, no al fondo, arriba no, sino a la parte distal, antropilórica, ¿ya? Y tú cortabas así, ultra selectiva, y el paciente no se curaba de su úlcera, y más bien tenía alteraciones en el vaciamiento gástrico, se complicaba el paciente. ¿Por qué eso no sirve? Pues porque la acetilcolina y el neurovegetativo es un mediador de los tres importantes que hay, que lo vamos a ver en digestivo, no se preocupen. ¿Ya?
Ya está el mecanismo de acción. Los efectos acá hay que tener cuidado también, a pesar de que es un anticolinérgico, entonces vamos a ir contra los efectos que genera el colinérgico. El colinérgico generaba mucha secreción salival. ¿Qué va a tener? Sequedad. Debe ir al otro lado, porque lo estoy bloqueando. ¿Ya? Y todos los efectos que serían anticolinérgicos. Bromuro hipatropio lo vamos a ver en asma y EPOC. De ahí no tengo que hacer, es un anticolinérgico, así que tranquilos con eso. Lo vamos a ver. Oxibutina, vejiga hiperactiva. De acá inhibe el receptor M3, es un anticolinérgico de acción directa. Y con lo es para las vejigas que son hiperactivas. Hay pacientes que tienen, así como hay colon irritable, hay una vejiga hiperactiva, que orina cada rato, tiene que ir al baño cada rato. No es el prostático, que es otra cosa. ¿Ya? Es la vejiga solita loca, está funcionando mal. Iosina, es el que ustedes conocen como antiespasmódico, ¿ya? Acá está, espasmos intestinales. Y también para el mareo por movimiento, ¿saben cómo se llama? Cinetosis, la cinetosis. También te sirve. La cinetosis es aquellos monstruitos que van en el carro y se marean y vomitan, ¿no? Ya cuando eres niño es muy frecuente eso. Cuando eres adulto el sistema madura y es menos frecuente. Imagina, yo tenía un sobrino que tenía cinetosis, ya ese problema en el carro, él subía al carro y vomitaba, el monstruito tenía que ir con su bolsa, ya sabía, iba al carro y agarraba su bolsa negra para vomitar, ya sabía, ¿no? Hasta que ya ahora manejes adulto, pues, imagínate que si no va a manejar nunca. Ya, entonces ya saben que es un anticolinérgico. Atropina, anticolinérgico, y acá está la indicación que les decía, bradicardia, y la otra indicación que les decía, intoxicación por órganos fosforados. Pero ten cuidado que es hasta el nivel de atropinización. Una vez que pasas ese nivel del efecto de atropina, o sea, el efecto anticolinérgico, si tú le sigues dando lo vas a matar. Si no funciona, algo has fallado en tu proceso. Como les decía yo en mi caso, ¿no? Mi atropina no funcionaba, ya estaba llegando al nivel de atropinización y no funcionaba, no salía el paciente. Algo fallé, rebobina. Algo, o de repente no es atropina, le estás aplicando otra cochinada. Entonces, verifiqué si es atropina, verifiqué que no está vencida, porque a veces no pasa eso. Y si eso no funciona, paciente, hoy lo bañaste, lo lavaste bien, sí, todo, en mi caso eran genitales, justamente que no habían sacado la ropa interior. ¿Ya? Sacamos eso y empezó a hacer efecto atropina. Sirvió. Entonces, rebobinen. Siempre que les falle algo, rebobinen. Y me pasé, disculpen. El ciclopentolato, básicamente, el cicloplégico, y como ven ahí, midriático. Básicamente para la vista, para hacer lo que hace igual a tropicamida. Benzopina, para el tratamiento de Parkinson, y temblores, tensiones o trastornos extrapiramidales. Acuérdense que esto de acá tendría que ver con la placa mioneural. Por eso que ahí lo puedo hacer, ¿no? ¿Y qué es lo que es? Es un anticolinérgico. Triexilfenidil, esto te sirve justamente también para lo mismo, ¿no es cierto? Trastornos extrapiramidales. Igual anticolinérgico. Y finalmente estamos con la tía. Regresamos con la tía. 15 minutos antes. Regresamos con la tía. Otra vez estamos viendo a la tía. Ahora sí, con lo expertise que ustedes tienen, ya son unos monstruos oftalmólogos, cardiólogos, anestesiólogos, nefrólogos y todo lo ólogo que sea, ¿no es cierto? ¿Podemos tratar a la tía? Sí, vamos a ver primero la imagen. Acá está la imagen, ¿no es cierto? Que les decía. Justamente es la córnea, es la esclera, este es el músculo, acá están los ligamentos del cristalino. Esos que dibujaste, estos son, qué bonitos se ven, ¿no? Así es verdad. Ya, acá están los ligamentos. Cuando esto se contrae, que va de manera circular, estos ligamentos cuando esto se contrae, estos ligamentos se relajan y el cristalino se bomba. ¿Ves bien? Ahora ya lo entendí. ¿Ahora sí? Muy bien. Y el humor acuoso, acá está el humor vítreo, en todo lo que sería el segmento posterior, y acá tengo la cámara anterior y la cámara posterior. En el segmento posterior, este es el segmento anterior, cristalino adelante, segmento anterior, del cristalino hacia atrás, segmento posterior. Y aquí lo que tú vas a tener hacia atrás del iris, lo que es la cámara posterior, y hacia adelante del iris, la cámara anterior. Todo esto de acá tiene humor acuoso. ¿Dónde se produce? Se produce acá atrás, por detrás de lo que sería el iris. Y se va a reabsorber hacia adelante, o sea, tiene que pasar la pupila para reabsorberse acá, a nivel del conducto Slem. Acá se reabsorbe y se va por la vascularidad. ¿Correcto? Este de acá es el ángulo que yo les decía, el ángulo esclero ilirio corneal. Este es el ángulo. Y es lógico que si este ángulo está abierto y haces glaucoma, es glaucoma de ángulo abierto. Pero si se junta, esto se cierra bruscamente. ¿Y por dónde va a salir el líquido que se produce? Siempre se produce líquido. ¿Por dónde sale? Glaucoma en ángulo cerrado. ¿Y cuál es más peligroso?
El cerrado. El cerrado es más peligroso en realidad porque es una emergencia oftalmológica. En menos de 24 horas pierdes la visión de ese ojo si no recibes tratamiento inmediato. En cambio el otro, ¿cuánto tiempo tiene la tía? 3 meses ahí que está rascándose, ¿no? ¿Ya? Ese es en ángulo abierto, ¿ya? Habitualmente el que es en ángulo abierto es binocular. El que es en ángulo cerrado, hasta Dios nos protege en eso, ¿no? Habitualmente el que es en ángulo cerrado es monocular, afecta un solo ojo. O sea, queda ciego de un ojo y el otro queda para reemplazarlo, ¿no? Pero eso tienes que cuidarlo, igualito. Para que veas cómo es la naturaleza, cuánto nos cuida, ¿no? Lo que es la epidemiología. Se sabe que el glaucoma de ángulo cerrado es monocular, un solo ojo se va a afectar, pero cuida el otro. El de ángulo abierto es bilateral. Ese sí te lleva a ceguera total, pero en tiempo, o sea, te dice, te va advirtiendo, ¿no? Oye, estás perdiendo, cuídate porque te vas a quedar ciego. Y es una de las principales causas de ceguera actualmente, porque no nos cuidamos, no es porque sea la enfermedad tan mala que digamos. Muy bien, ahí está justamente lo que está pasando, el ojo normal y el ojo glaucomatoso, y lo que habíamos visto en la primera diapositiva, que era el empuje sobre, ¿este qué era? La papila, ¿no? Y se forma una depresión, una neuropatía excavativa, ¿correcto? ¿Y por qué se produce? Ah, porque como la presión sube en el segmento anterior, esto empuja el cristalino central, lo cual aumenta la presión acá, en lo que sería el humor vítreo, y eso comprime la salida de emergencia de nervio, y eso se llama glaucoma, que te va a afectar campos y te va a afectar agudeza visual, campos visuales y agudeza visual. Manifestaciones clínicas: dolor de cabeza, náuseas, vómitos, visión borrosa, halos de luz alrededor de las luces, enrojecimiento del ojo. Factores de riesgo: edad, la tía es edad. Antecedentes familiares: presión alta, diabetes y lesiones, traumas. Chicos, cuidado. Hay ustedes que son muy jóvenes y han tenido traumas oculares, ¿ya? Y después de años hacen justamente glaucoma. Ya, el joven aguanta todo, pero con los años van pasando, eso que te pasa factura. Entonces tengan cuidado. Si ustedes han tenido un trauma ocular o un accidente de tránsito, les han golpeado cabeza, chequéense ya a eso de los... ¿Qué edad tienen en promedio? ¿20, 25? ¿25? 20. Ya, entre 20 y 25 de repente, ¿no? Ya a los 26 chequen, no, mentira. A partir de los 40 empiecen a chequearse su vistita, ¿ya? Porque ahí van a haber afectaciones. ¿Qué le van a dar? Ahí está el tratamiento. Van a explicar el tratamiento. ¿Por qué daría un colinérgico? ¿Qué es lo que hace el colinérgico? Estos son los que me interesan ahorita, estos no, estos los vamos a aprender después. Los beta bloqueadores los vamos a aprender la próxima semana, y los diuréticos, y este es un tratamiento quirúrgico, ¿no? A mí me interesa este nomás, este solito. ¿Por qué colinérgicos? ¿Qué es lo que hacía? Caramba, este vamos a hacer. Regresamos acá. ¿Qué es lo que hace? ¿Es un colinérgico o es un anticolinérgico? Colinérgico. Si es un colinérgico, ¿qué es lo que va a hacer? Esto se va a contraer, ¿no es cierto? Este es el iris. ¿Se va a contraer? ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Acuérdense que esto de acá se contrae, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Si se contrae esto de acá, ¿qué va a pasar? Primero con esto de acá. Cuando esto se contraiga, esto se va a relajar. Es como si vieras visión de cerca, ¿no es cierto? Pero eso no me interesa ahorita. Sino ¿qué va a pasar acá? Con la producción. Tienes dos mecanismos. Vas a favorecer la producción y también vas a favorecer la reabsorción. ¿Ya? Pero no son tan buenos que digamos, pero sí funcionan. Sí funcionan. Depende del fármaco que utilices. Ahí está. Ahí los tienes toditos. Niños, niñas y niñas. Hemos terminado. Este es el resumen de lo que ustedes ya han aprendido hoy día.